¿Dolor de cabeza frecuente? Seguro que es una de las quejas más comunes en la práctica clínica. Pero claro, no todos los dolores son iguales. Algunos, por suerte, son simples y pasajeros, pero otros pueden ser un signo de alarma que necesita atención inmediata. Hoy, en Código Médico, vamos a desglosar esta guía clínica para aprender a diferenciar las cefaleas, identificar los tipos más importantes y, lo más crucial de todo, reconocer esas banderas rojas que nunca, pero nunca debemos ignorar. Esta pregunta es el punto de partida en muchísimas consultas. Pero, ¿cuándo se trata de una simple molestia y cuándo es una señal de que algo más serio está pasando? Esa es la pregunta del millón. Y aquí está el punto clave para cualquier profesional de la salud. La habilidad para diferenciar un dolor de cabeza primario, que es la enfermedad en sí misma, de uno secundario que esconde otra patología, es fundamental. Nuestro trabajo es, precisamente, ser detectives y encontrar esas señales de alarma. Bien, para ordenar nuestro análisis, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con los conceptos básicos. Luego revisaremos las cefaleas primarias más comunes y las causas secundarias que nos deben preocupar. Después, nos meteremos de lleno en la migraña y cerraremos con lo más importante, las banderas rojas clínicas que todos debemos dominar. Muy bien, pues comencemos por el principio. Para poder entender el mundo de las cefaleas, lo primero es saber cómo clasificarlas de forma correcta. Formalmente, definimos cefalea como cualquier dolor localizado en la cabeza. Y no es poca cosa, es uno de los síntomas neurológicos más prevalentes a nivel mundial. Por eso, para abordarlo bien, la clasificación es nuestro primer paso. La primera gran división, y la más importante, es entre cefaleas primarias y secundarias. Pensemos en esto como una bifurcación en el camino. Las primarias son la enfermedad en sí. No hay nada más detrás. En cambio, las secundarias son solo un síntoma, una manifestación de que hay otra patología de fondo. Distinguir entre estas dos es el paso más crítico de nuestro diagnóstico. Perfecto. Ahora, dentro de las cefaleas primarias, que son la gran mayoría de los casos que vemos, hay 3 protagonistas que todo clínico debe conocer al detalle. Miren, esta tabla resume brillantemente las diferencias. La migraña, típicamente unilateral, pulsátil, con esos síntomas sistémicos tan claros como las náuseas. Luego la tensional, la más común, esa presión en ambos lados, como un casco que aunque es molesta, no suele impedir la actividad. Y finalmente la cefalea en racimos, poco frecuente, pero terrible, un dolor agudísimo, unilateral alrededor del ojo, con signos autonómicos muy llamativos. Y un dato clave sobre la migraña: en cerca del 30% de los pacientes, el dolor viene precedido por lo que llamamos aura. Son estos síntomas neurológicos transitorios, como ver luces en zigzag, tener puntos ciegos o sentir un hormigueo en la cara. Es un aviso de que la crisis va a empezar. Este es el cuadro clínico del libro de una migraña. Una paciente joven con historia familiar que tiene episodios recurrentes de dolor en un solo lado que late. Y además viene con vómitos y molestia a la luz. Este caso, conociendo el patrón, prácticamente se diagnostica solo. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de la cefalea en racimos, este apodo lo dice todo. La intensidad del dolor es tan brutal, tan extrema, que se le ha llegado a conocer como la cefalea suicida. Hablamos de un dolor de una magnitud completamente diferente. Ahora, vamos a cambiar el enfoque. Pasemos a esas situaciones en las que el dolor de cabeza no es el problema, sino la punta del iceberg. Hablemos de las cefaleas secundarias. Aquí el reconocimiento de patrones es vital. Si tenemos cefalea con fiebre y rigidez de nuca, hay que pensar en meningitis. Si el inicio es súbito, en trueno, el peor dolor de la vida del paciente, la sospecha es una hemorragia subaracnoidea. Si el dolor es progresivo y empeora por las mañanas, debemos sospechar de un proceso expansivo como un tumor. Y si se asocia a visión borrosa y vómitos en proyectil, hay que pensar en hipertensión intracraneal. Volvamos un momento a la migraña, pero esta vez para entender qué es lo que está pasando a nivel neurobiológico. Es un ejemplo fascinante de la interacción entre los nervios y los vasos sanguíneos. A ver, para explicarlo de forma sencilla, la cascada del dolor en la migraña empieza con la activación del sistema trigeminovascular.
Esto hace que se liberen neuropéptidos inflamatorios, sobre todo uno llamado CGRP. Este péptido causa vasodilatación e inflamación en las meninges, y eso es lo que finalmente genera esa señal de dolor que el paciente siente como si le latiera la cabeza. Además, hay una predisposición genética que explica por qué la migraña a menudo se ve en varios miembros de una misma familia. Y en la práctica clínica, es súper importante ayudar al paciente a identificar qué le dispara las crisis. Factores como el estrés, los cambios hormonales, la falta de sueño o incluso ciertos alimentos como el chocolate o el vino tinto. Reconocer estos desencadenantes es el primer paso para la prevención. Y con esto llegamos a la parte más crítica de todo este análisis: las señales de alarma, las banderas rojas que nos obligan a actuar de forma inmediata y sin dudar. Por favor, máxima atención aquí. Un dolor de cabeza que empieza de forma súbita y explosiva como un trueno. Un dolor que viene acompañado de fiebre, convulsiones o alteración de la conciencia. Una cefalea que es progresiva, que cada vez es más y más intensa. O una cefalea que aparece por primera vez en un paciente mayor de 50 años. Cualquiera de estos escenarios es motivo de una evaluación de urgencia. Esto es lo que no se nos puede pasar. Entonces, para resumir, el mensaje central que nos llevamos hoy es este: no todas las cefaleas son iguales. La clave diagnóstica está en distinguir entre las primarias, migraña, tensional y en racimos, y las secundarias. Y nuestra labor clínica más importante es estar siempre con los ojos bien abiertos para identificar esas banderas rojas. Y un último recordatorio: la automedicación crónica nunca es la solución. La clave siempre es un diagnóstico médico adecuado. Si esta revisión clínica fue de ayuda, compártanla con sus colegas y, por supuesto, suscríbanse a Código Médico para que sigamos profundizando juntos en el fascinante mundo de la medicina.